Me hace mucha gracia cuando al yo exponer mis, digamos, teorías sobre la sexualidad en la prehistoria, que no son mis teorías, evidentemente, son em, teorías de las personas que estudian estos temas en profundidad, ¿no? Personas que se especializan en estudiar temas de historia, prehistoria, arqueología, antropología, etcétera, de las que me nutro. Y muchas veces la respuesta de la gente es, bueno, pero eso es una interpretación. Digo, ya, claro, Cari, yo no estaba en la prehistoria. Tienes toda la razón. Ninguna de las historiadoras o prehistoriadoras o arqueólogas o antropólogas a las que yo sigo estaban en la prehistoria. Pero es que las otras versiones tampoco estaban. Nadie estaba en la prehistoria. Todos son interpretaciones, claro. Cuando valoramos algo, cuando expresamos una opinión, parte de una interpretación. Y en todo lo que es prehistoria, hay muchísima interpretación, o sea, es pura interpretación de datos y de hallazgos, es pura interpretación. Entonces la interpretación la hacemos desde siempre, desde el filtro que llevamos. Durante muchos años, el filtro desde el cual se han interpretado los hallazgos arqueológicos, se han interpretado todos los datos y todo, ha sido desde un filtro totalmente androcéntrico. ¿Vale? E incluso misógeno. Piensa que la arqueología, o sea, el grosso de las teorías de la arqueología son de finales del siglo XIX, una época misógena por definición. Y toda esta gente de la que hemos estudiado, todas estas teorías que hemos estudiado durante mucho tiempo en el cole, en la universidad, en el no sé qué, todas son interpretaciones. Y todas son interpretaciones hechas por personas que tenían un filtro androcéntrico muy fuerte y que no estaban en la prehistoria. Darwin no estaba allí con los monos cuando hizo la teoría de la evolución. No estaba allí en plan de, me estoy poniendo de pie, cómo mola esto. No estaba. Hizo una interpretación, ¿no? Y poco a poco pues se van viendo ahí las lagunillas que estaban, ¿no? A partir de su interpretación, con muchas lagunas, una interpretación también hecha en esa época súper androcéntrica, ¿no? Se van repensando, se van encontrando cosas y si la famosa teoría de la evolución, ¿no? Tal, se va... ¿no? Modificando, se va discutiendo. Sí, es la época, ¿no? Donde las teorías de Bachofen también escribió el matriarcado en la misma época, ¿no? Y leemos el matriarcado de Bachofen y es como, wow, ¿no? O sea, vaya interpretación más interesante. Entonces, ¿cómo era la sexualidad? O sea, todo lo que leemos, todo lo que leemos es una interpretación. Incluso la historia, o sea, en la prehistoria, por eso se llama así, no hay un relato, una narrativa escrita sobre lo que pasó, sino que hay pues unas muestras, ¿no? Digamos, artísticas, por darle algún nombre, ¿no? Pues hay un arte prehistórico, hay unos hallazgos, hay unos entierros, ¿no? Unos sitios arqueológicos, lo que sea, que nos dan una información que luego la interpretamos según el filtro. Ahí, por ejemplo, tenemos las famosas estatuillas, las que les llaman las Venus de Willendorf, que lo de Venus me hace mucha gracia, pero bueno, porque Venus, ¿no? ¿Qué tiene que ver? De allí, vamos, de esas estatuillas hay muchísimas interpretaciones, desde que son diosas de la fecundidad, que son objetos eróticos para los hombres, o sea, como pornografía prehistórica, a que son diosas, pues cada uno, claro. Cada uno lo ha interpretado desde su filtro, pues que además la historia escrita también está interpretada con un filtro. ¿Quién ha escrito la historia del hombre? La historia de la humanidad no la han escrito las mujeres, no la han escrito las amas de casa, no la han escrito los negros esclavos, no la han escrito los indígenas y las indígenas americanos. La han escrito los hombres blancos de las clases dominantes.
Los hombres blancos de las clases dominantes han escrito su versión de la historia, evidentemente. Si ahora las clases dominantes nos manipulan, y no es una cosa que sea novedosa ¿no? del siglo XXI, eso ha sido siempre así. Entonces, toda la historia que hemos recibido es discutible, ¿no? De alguna manera. El por qué pasaron las cosas. Como que hubo una guerra, pero ¿qué llevó a esa guerra? No sé qué. Entonces, no es como la verdad, ¿no? Es que hay un dibujo que corre por internet, yo a ver si lo encuentro algún día, me gustó mucho cuando lo vi. Es una forma así, ¿vale? Que está en el suelo dibujada, entonces hay una persona aquí y una persona aquí. Desde aquí esta persona ve un 6 y desde aquí esta persona ve un 9. Las dos personas tienen razón. Entonces, ¿quién tiene razón? Si los historiadores y prehistoriadores androcéntricos o las historiadoras y los historiadores llamados feministas. ¿Quién tiene razón? ¿Existe el COVID o no existe el COVID? Hay médicos que dicen que sí, hay médicos que dicen que no. O sea, cada uno, evidentemente, nos tomamos la verdad, escogemos la verdad que a nosotros nos resuena con lo nuestro y ya está, no vamos a poner a discutir. Yo resueno con teorías, con las interpretaciones de la historia que no parten de una visión androcéntrica, ¿no? Esas son las que a mí me resuenan. Que si tengo razón o tiene razón este historiador, tiene razón la otra, yo qué sé. La verdad, ¿quién tiene la verdad? Madre mía, cosa más difícil de la verdad universal. Pero bueno. Pero a mí me resuena mucho cuando me dicen que antes de la agricultura, que antes de la propiedad privada, la sexualidad era de otra manera, ¿no? ¿Cuántas veces durante cuánto tiempo nos hemos creído que en la prehistoria, ¿no? La imagen de la prehistoria de un hombre arrastrando a una mujer por el pelo? ¿A quién se le ocurrió esta imagen? ¿Por qué por el pelo? O sea, ¿en serio? A lo mejor no tenían el pelo así de largo, yo qué sé, ¿sabes? Entonces, a mí es una de las investigaciones que más me ha gustado y llevo haciendo durante años, leer todas las diferentes teorías sobre... ¿Y en qué se basan? ¿No? Estas teorías también es importante ver en qué se basan, porque luego también, sí, evidentemente, teorías hay muchas, ¿no? Los reptilianos. Muchas veces me dicen, no, es que tú todo lo que dices sobre el patriarcado es una interpretación tuya. Y luego me dicen, porque ¿no será que los reptilianos existen? Digo, coño, ¿y esto no es una interpretación? Todo son interpretaciones. Entonces tú toma la que te nutra, la que te sirva a ti. A mí me resuena un montón cuando me dicen que el problema, o sea, cuando yo leo que la mujer no estaba atada al hombre, no estaba sometida a él, su sexualidad era libre, era, ¿no? Era sagrada, era venerada, era compartida, hasta que llegó la propiedad privada, la agricultura, ¿vale? La parcelación, en la que pues, se tuvo que limitar esta promiscuidad femenina para garantizar la herencia del patrimonio. No sea que el fruto de mi sangre y de mi sudor, ¿no? Del Génesis, el fruto del sudor de mi frente, se lo lleve el hijo del vecino, que me cae fatal, ¿sabes? Porque resulta que mi mujer se fue a Tokiski porque es libre y el hijo mayor suyo resulta que es del vecino. Entonces ahí yo creo que empieza todo el temita este de limitar la sexualidad femenina, de la monogamia, estas cosas. La monogamia, sabéis cómo hemos vivido la monogamia, ¿no? Durante muchos siglos, en el que la mujer tenía que quedarse en casa, propiedad del hombre, y el hombre tenía sus necesidades biológicas. Entonces, sí, son interpretaciones, evidentemente, todos son interpretaciones. Tú, Cari, me encanta lo de Cari, Claudia, Cari, toma lo que te sirva. Lo que te sirva, que tenga un mínimo de fundamento, ¿no? Es decir, vamos a interpretar, pero vamos a interpretar algo con conocimiento de interpretación, ¿no? A mí, por ejemplo,
las interpretaciones sobre los hallazgos, o sea, ¿por qué pienso esto? ¿No? ¿Por qué pienso que la mujer antes no estaba sometida al hombre y la mayoría de sociedades eran igualitarias, sobre todo en la parte de, ¿no?, la antigua Europa, lo que era la Media Luna, la península ibérica, norte de África? ¿Qué es lo que más he estudiado? ¿Por qué? Pues porque los hallazgos arqueológicos me están dando datos, ¿no? Datos como que la calidad ósea, la calidad nutritiva de los esqueletos que se encuentran, no hay diferencia entre hombres y mujeres, por lo tanto el acceso a la nutrición no había diferencia, en la que, por ejemplo, todos los sitios de entierros, ¿no?, los sitios funerarios y tal, no hay jerarquías muy, muy manifiestas como podemos encontrar, por ejemplo, en la época faraónica en Egipto, ¿no? Por ejemplo, solo es un ejemplo porque hay, ¿no? Entonces, ahí los ritos funerarios marcan muchísimo, muchísimo, hablan mucho de la cultura, ¿no?, y de quién somos a nivel individual y colectivo. Entonces hay un montón de datos que evidentemente son interpretables, pero que existen esos datos, ¿no? Entonces es importante para mí que basemos nuestras interpretaciones en datos fiables y luego, pues sí, interprétalos como quieres, ¿no? Ya te digo, es el ejemplo de la Venus del Willendorf para mí, o Willendorf, no sé si es lo de Frozen. Bueno, es igual, la Venus está famosa, Willendorf creo que se llama así. Las interpretaciones que ha habido sobre esta tuya siguen todavía. Hay muchísimas desde que se descubrió. Creo que fue Marisa Simbutas. Hay muchísimas interpretaciones, ¿no? Pero estamos observando algo, ¿no? Y ese algo no es un objeto aislado, sino que hay todo un contexto de otros objetos, otros hallazgos, otras comparativas, ¿vale? Entonces, yo sí creo a pies juntillas, y no tengo la verdad absoluta de nada, pero es lo que a mí me nutre y me sirve y además me conecta con mi sentir, es que la sexualidad antes de la irrupción del patriarcado, la propiedad privada, etcétera, etcétera, era muchísimo más libre, la mujer estaba muchísimo más conectada con su promiscuidad, con sus necesidades biológicas. La sexualidad era algo hermoso, ¿o no? No quiere decir que en todo el mundo era así. No, en todo el mundo era así. No tengo ni idea de cómo era en todo el mundo, ¿no? Puedo ver parecidos en diferentes lugares del mundo. Entonces, y luego, pues, ¿no? Eso, ¿no? Hay las interpretaciones del pasado, las comparativas con grupos, con pueblos que no tienen una cultura, una organización social patriarcal o de propiedad privada o tal, ¿no? Se pueden hacer ahí comparativas. Y luego tenemos, pues comparativas en diferentes pueblos del mundo, de diferentes lugares que seguramente no había mucho contacto entre ellos y que hay bastantes similitudes, pues como os digo, ¿no? En las representaciones de sexualidad, representaciones de vulvas, hay por todo el mundo y muchísimas y durante mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Porque eran unos guarros pornográficos? Ya, claro, esto es una interpretación. Cuando creemos que una vulva es una representación pornográfica. Ya, para mí cuando veo una vulva no es una representación pornográfica. Para el señor de Facebook es otra cosa. Pero para mí no. Entonces eso, claro, depende de lo que tú tengas en la mente. Si tú tienes en la mente el porno o tienes en la mente la belleza de los genitales femeninos, interpretarás una cosa u otra. Entonces yo sí creo, por todo lo que he estado estudiando y leyendo durante mucho tiempo y comparando, que había en algún momento, hace muchos años, y durante muchos milenios hubo una veneración de la sexualidad femenina como algo libre, abierto, con mucho, ¿no?, expansivo, poderoso. Y eso no me lo lleva solo a pensar esto en la teoría, sino también en la práctica, que es allí donde intento ir mucho en los talleres, ¿no?, y en la formación. Vamos a ver la teoría, vamos a ver de dónde venimos, ¿no? Vamos a ver estas otras interpretaciones que no son las interpretaciones de la academia. Pensad que hasta hace muy poco
en la universidad no entraban las mujeres. Todos estos estudios los hacían hombres que no dejaban entrar a mujeres y que consideraban que las mujeres no podían, no tenían voz ni voto, ni tenían, o sea, no tenían la capacidad de raciocinio suficiente para elaborar este tipo de teorías. Entonces, claro, ¿qué teoría, qué interpretación va a hacer un hombre que de entrada piensa así? Entonces, en los últimos años pues ha habido como un brotar de todas estas otras miradas no androcéntricas muy interesantes, ¿no? Entonces, saber todas, ¿no? Conocer esta otra parte, esta otra interpretación de la historia nos da muchos elementos para comprendernos y luego la práctica, ¿no? La práctica la práctica energética, el sentir la energía sexual, el liberarla, el no estarla ahí comprimida ni en los genitales, ni en ni en el romanticismo, liberar eso nos da una constatación física de que, bueno, no sé exactamente por qué yo no estaba, pero mi cuerpo me dice que algo había ahí. ¿Qué te dice tu cuerpo? ¿Me cuentas?